Bienvenidos a un viaje a través de las antiguas leyes de Israel, un conjunto de preceptos que revelan la profunda relación entre Dios y su pueblo. Hoy exploraremos un capítulo fascinante del libro de Levítico, donde se detallan las normas para los votos y las consagraciones. Estas no eran meras transacciones, sino expresiones de devoción, gratitud y un reconocimiento de la soberanía divina sobre todas las cosas. Nos sumergiremos en un mundo donde cada ofrenda, cada promesa, tenía un peso espiritual y un valor tangible, medido en ciclos del santuario. El Señor, a través de Moisés, estableció directrices claras para aquellos israelitas que deseaban hacer un voto especial, dedicando una persona al servicio divino o, más comúnmente, redimiéndola con un valor monetario. Es crucial entender que esto no implicaba la venta de individuos, sino la consagración simbólica de una vida a Dios, que luego podía ser rescatada mediante una suma específica. Era una forma de expresar una profunda gratitud o de cumplir una promesa solemne. Las tasaciones variaban significativamente, reflejando la capacidad de trabajo y la contribución potencial de cada individuo a la comunidad. Para un varón en la plenitud de su fuerza, entre 20 y 60 años, la suma establecida era de 50 siclos de plata. El siclo del santuario era una medida estándar, garantizando equidad y uniformidad en todas las transacciones sagradas. Las mujeres, en el mismo rango de edad, tenían una tasación de 30 siclos. Estas diferencias no reflejaban un menor valor intrínseco, sino las distintas funciones y roles sociales asignados en aquella sociedad. La juventud y la infancia también tenían su lugar en estas regulaciones. Para los jóvenes entre 5 y 20 años, la tasación era de 20 siclos para un varón y 10 para una mujer. Los niños pequeños, desde un mes hasta los 5 años, representaban 5 siclos de plata para un varón y 3 para una mujer. Incluso en la vejez, la dedicación era posible. Para aquellos de 60 años en adelante, la suma era de 15 siclos para un varón y 10 para una mujer. Pero la ley divina siempre consideró la situación económica de cada persona. Si el oferente era demasiado pobre para pagar la suma establecida, no se le negaba la oportunidad de cumplir su voto. En tales casos, se presentaba ante el sacerdote, quien, con sabiduría y compasión, fijaba un equivalente proporcionado a los recursos del individuo. Esto subraya un principio fundamental. La devoción del corazón era más importante que la magnitud de la ofrenda. Dios no buscaba oprimir, sino facilitar la expresión de la fe. La consagración de animales era otra práctica común. Si alguien ofrecía un animal que era apto para ser presentado al Señor como ofrenda, ese animal se convertía en una cosa sagrada, apartada para Dios. Su santidad era tal que no se permitía cambiarlo ni sustituirlo por otro, ya fuera uno mejor por uno peor o viceversa. La integridad del voto era primordial. Si, a pesar de la prohibición, alguien intentaba sustituir un animal por otro, la ley era clara. Tanto el animal originalmente ofrecido como su sustituto se consideraban sagrados. Esto servía como un fuerte disuasivo contra cualquier intento de engaño o devaluación de la ofrenda. La santidad de lo dedicado era inquebrantable. Sin embargo, no todos los animales eran aptos para el sacrificio. Si se trataba de un animal impuro, uno que no podía ser presentado como ofrenda al Señor, la situación era diferente. En este caso, el animal se presentaba ante el sacerdote, quien lo tasaba. La tasación del sacerdote
era final y vinculante, ya fuera alta o baja. Si el oferente deseaba rescatar el animal impuro, debía añadir un quinto más a la suma establecida por el sacerdote. Este recargo del 20% era una práctica común en las leyes de rescate, asegurando que la dedicación a Dios tuviera un costo y un valor reconocidos, incluso en la redención. La dedicación no se limitaba a personas o animales. También podía extenderse a las propiedades. Si un hombre consagraba su casa al Señor, ésta pasaba a ser propiedad divina. Al igual que con los animales impuros, el sacerdote tenía la autoridad para tasarla, y su valoración era definitiva. Si el propietario deseaba recuperar su casa consagrada, el proceso era similar al de los animales impuros. Debía añadir un quinto, es decir, el 20%, a la suma en que había sido tasada. Una vez pagado este recargo, la casa volvía a ser suya, pero el acto de redención recordaba el voto original y el reconocimiento de la soberanía de Dios. La tierra, fuente de sustento y herencia, también podía ser consagrada al Señor. Si un hombre dedicaba un terreno de su propiedad, su valor se tasaba en función de la cantidad de semilla que podía sembrarse en él. La medida estándar era de 50 siclos de plata por cada 400 kilos de semilla de cebada, una forma práctica y equitativa de valorar la productividad de la tierra. La ley hacía una distinción importante basada en el año del jubileo. Si el campo se consagraba en el mismo año del jubileo, la tasación se mantenía tal cual. Sin embargo, si se consagraba después del jubileo, el sacerdote computaba el precio en razón de los años que faltaban para el siguiente jubileo, aplicando un descuento proporcional. Esto reflejaba el principio de que toda la tierra regresaría a sus propietarios originales en el jubileo y su valor disminuía a medida que se acercaba ese año de liberación. Al igual que con las casas, si el oferente deseaba rescatar su campo consagrado, debía añadir un quinto a la suma tasada. Este recargo era el precio de la redención, permitiendo que la tierra volviera a ser de su propiedad. Pero si el campo no era rescatado y se vendía a otro, ya no había posibilidad de redención para el oferente original. Cuando llegaba el año del jubileo, ese campo no regresaba a él, sino que se convertía en una propiedad consagrada al Señor de forma permanente, como un terreno interdicto, y pasaba a ser propiedad del sacerdote. Esto aseguraba que la dedicación a Dios fuera final y que la santidad de la ofrenda se mantuviera. Existía una situación particular si alguien consagraba un campo que había comprado, pero que no era terreno de su propiedad ancestral. En este caso, el valor se computaba hasta el año del jubileo y la persona pagaba esa suma como una ofrenda consagrada. En el jubileo, el campo regresaba a su verdadero propietario original, reafirmando el principio de que la tierra no podía ser permanentemente enajenada de las familias israelitas. Es importante recordar que todas estas tasaciones se realizaban en ciclos del santuario, una unidad de peso y valor estandarizada. Cada ciclo equivalía a 20 geras, asegurando precisión y justicia en todas las transacciones sagradas. Un caso especial era el de los primogénitos del ganado. La ley era clara. Nadie podía consagrar un primogénito, porque por derecho divino ya pertenecía al Señor. Desde el ternero hasta el cordero, el primer nacido de cada animal era intrínsecamente sagrado, un recordatorio constante de la liberación de Israel de Egipto, donde Dios había perdonado a los primogénitos de su pueblo. Sin embargo, si se trataba de animales impuros primogénitos, estos podían ser rescatados
por la suma tasada, añadiendo una quinta parte de su valor. Si no eran rescatados, el animal se vendía por la suma establecida. Finalmente, llegamos a una categoría de consagración de extrema seriedad: los bienes consagrados al exterminio, o herem. Esta era una dedicación total e irrevocable al Señor, que implicaba la destrucción completa o la entrega sin posibilidad de rescate. Ninguno de los bienes bajo esta consagración, ya fuera un hombre, un animal o un campo, podía ser vendido o rescatado. Todas esas cosas estaban exclusivamente consagradas al Señor, a menudo implicando su destrucción. La ley incluso establecía que ninguna persona que debiera ser exterminada podía ser liberada, sino que se le haría morir. Este era un mandato severo, aplicado en contextos muy específicos de guerra santa o purificación extrema, y subraya la absoluta santidad y justicia de Dios en el antiguo pacto. Es una parte difícil de entender para la mentalidad moderna, pero esencial para comprender la seriedad de la consagración en aquel tiempo. Otro pilar fundamental de la dedicación a Dios eran los diezmos. La 10ª parte de todo lo que producía la tierra, tanto los campos sembrados como los árboles frutales, pertenecía al Señor. Era una cosa consagrada, un reconocimiento de que toda la abundancia provenía de Él. Si un hombre deseaba rescatar alguna parte de sus diezmos, debía añadir un quinto de su valor, el mismo recargo del 20% que hemos visto en otras redenciones. Los diezmos también se aplicaban al ganado. La 10ª parte del ganado mayor o menor, es decir, 1 de cada 10, de todos los animales que pasaban bajo el cayado del pastor, era consagrada al Señor. El pastor no debía seleccionar entre lo bueno y lo malo, ni sustituir uno por otro. Si lo hacía, tanto el animal original como el sustituto se consideraban sagrados y no podían ser rescatados. La integridad y la honestidad eran esenciales en la entrega de los diezmos. Estos mandamientos, dados por el Señor a Moisés en la montaña del Sinaí, no eran meras reglas arbitrarias. Eran la base de una sociedad teocrática, diseñada para enseñar al pueblo de Israel la santidad de Dios, la importancia de la obediencia, la justicia y la generosidad. Nos muestran un Dios que es dueño de todo, que valora la dedicación sincera y que provee incluso para los más humildes. Aunque hoy no aplicamos estas leyes de la misma manera literal, los principios subyacentes siguen siendo eternos. La importancia de honrar a Dios con nuestros bienes, la seriedad de nuestras promesas y la comprensión de que todo lo que tenemos es un regalo de su mano.